Hola a todos y bienvenidos un día más al curso de Kubernetes. En el último vídeo vimos cómo funcionan los volumes y esta semana vamos a ver cómo funcionan los otros tres elementos básicos del almacenamiento. Vamos a hablar sobre las storage class, vamos a hablar sobre los persistent volume claim o PVC y vamos a hablar sobre los PV o los persistent volume. Cuando nosotros definimos almacenamiento, lo que vamos a hacer es vamos a crear un almacenamiento que no es efímero, como en el caso anterior. Si os acordáis, la semana pasada, cuando creábamos un pod que estaba conectado a un volumen, el volumen iba a ser efímero, por ejemplo, con aquel entidir. Y cuando matábamos el pod, el volumen desaparecía. Y ahora lo que vamos a hacer es algo mejor. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear unos elementos que cuando el pod muera, van a seguir activos y vamos a poder seguir atacando este almacenamiento. Vamos a basarnos en tres componentes. Una storage class, que la vamos a ver, podemos decir, como si fuera una plantilla, en la cual vamos a definir que cuando alguien quiera crear un disco, qué tipo de, por ejemplo, tipo de sistema de archivos vamos a tener, qué tipo de cloud vamos a usar y un montón de información más. Eso por un lado. Luego, por otro lado, lo que vamos a ver aquí es el PVC. Cuando creamos un PVC es hacer un claim, que es hacer una petición sobre un disco. Este segundo componente va a hacer una llamada a una storage class. Entonces, si por ejemplo en nuestra storage class tenemos definido que queremos crear un disco de Google Cloud, que sea por ejemplo de tipo ext4 cuando esté formateado, lo que vamos a decir aquí con el PVC es decir, quiero que se haga una llamada a esta storage class y me genere un disco, por ejemplo, de un tamaño, digamos, de 5 GB, de 4 GB. Entonces, el PVC como tal es el elemento que nos dice cómo va a ser ese disco y en qué storage class está. Y luego ya, como tercer elemento, es el PV. Que el PV digamos que es la pieza de almacenamiento que se crea físicamente en donde está el dato. Y es este elemento el que, a diferencia de los anteriores, no va a ser efímero y va a ser siempre estático. Lo primero que vamos a hacer es crear, como veis en pantalla, esta storage class. Y en esta storage class lo que le estamos diciendo es que vamos a crear, la vamos a llamar estándar GCE de Google Cloud, pero vamos a decir que vamos a crear un tipo de storage class que nos va a crear discos conectados a nuestro clúster, en este caso nuestro clúster de Google. Como sabéis, durante todo el curso estoy trabajando en Google, pero podéis trabajar tanto en un clúster de Kubernetes que esté en vuestro portátil, como podéis trabajar en AWS, como podéis trabajar en cualquier sitio. Voy a crear una storage class que va a decir, cuando alguien llame a esta storage class, quiero que se conecte a Google y que me otorgue, en este caso, un disco de Google. Estoy utilizando la configuración más básica porque durante el curso veremos más adelante cómo mejorar todas estas opciones que tenemos. Como veis, ya tengo aquí mi storage class. Lo que hago ahora es kubectl apply -f storage class.yaml. Si ahora hacemos kubectl get sc, vamos a ver que tenemos nuestra storage class y si hacemos un kubectl describe sc barra el nombre de nuestra storage class que es estándar barra -gce, vemos la misma información que hemos solicitado. Ahora, ya tenemos la storage class. El segundo elemento es, como veis en pantalla, el persistent volume claim, el PVC. Y aquí lo que vamos a ver es, si os fijáis aquí abajo tenemos la línea donde dice storage class name, que es estándar GCE. Estamos diciéndole, quiero que me des un disco de esa storage class, que es un disco de Google Cloud, en este caso de 10 GB. Si os fijáis ahora tenemos esta opción que nos dice access mode read write once. ¿Esto cómo funciona? Tenemos dos modos, read write once o read write many. Uno es lectura-escritura de una sola vez y otro lectura-escritura múltiple. La recomendación es la siguiente. Si vamos a usar un disco que se va a usar solamente en un pod, usar siempre read write once. Si queremos tener un PVC que va a crear un PV, como veremos luego, que se va a usar en varios pods y estos pods pueden estar localizados en diferentes workers dentro del clúster, lo normal es que usemos read write many. ¿Por qué? Porque lo que le vamos a decir es que es de múltiple acceso. Y entonces lo que vamos a tener aquí es diferentes pods leyendo y escribiendo. Entender que estoy hablando de leer y escribir. Ahora, si nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, un backend que está escribiendo, que es solamente una máquina, y los pods están haciendo lectura, y son un montón de pods, y estos pods solamente están haciendo en el frontend la lectura, en este caso, aunque tengamos 20 pods y todos están leyendo, la recomendación es read write once. Entonces, es un elemento con el que hay que jugar y que hay que entender. Y no todos los discos tienen estas características de que se pueden leer en diferentes workers. Porque si tú, por ejemplo, tienes un disco que solamente está
conectado en un cloud a una zona y tú tienes un clúster que es multiregión y está conectado en diferentes regiones, si el disco está solamente en una región, tú no vas a poder coger y con este mismo disco dar lectura en otras regiones. Para lo cual, ¿qué tendrás que hacer? Tendrás que hacer un deployment, en caso de que sea un deployment, en cada una de las regiones. Y en cada una de las regiones le tendrás que dar un disco. Esto es importante porque este tipo de piezas, cuando se juega sobre todo con el cloud, es muy importante. Hemos visto el almacenamiento, hemos visto la storage class, hemos visto el access mode y ahora lo que vamos a hacer es crearlo. Si hacemos kubectl apply-f, persistent volume claim.yaml, y si ahora hacemos kubectl get pvc, vemos que nuestro pvc está ahí. Y si ahora hacemos kubectl get pv, veremos como el pv se ha creado. Bien, ahora lo de siempre. Vamos a conectar este pvc, vamos a conectarlo dentro de nuestro pod. Y vamos a usar el pod de siempre, en el cual hacemos un slate 3600, pero bueno, simplemente para que lo veáis. Si os fijáis, como antes, como en el vídeo anterior, tenemos en la zona de volume, lo único que aquí vamos a tener un parámetro nuevo que es persistent volume claim, con el claim name, que le damos el nombre del PVC que creamos antes, el nombre que va a ser MyStorage. Y luego en el volume mount, en la zona que está dentro del contenedor, porque la otra zona del volume está fuera del contenedor, en la zona volume mount vamos a montar el volume, que es MyStorage, lo vamos a montar en barra data. Como siempre, kubectl apply-fpod y ya lo estamos montado. Y ahora si hacemos, como las veces anteriores, si hacemos un kubectl exec, el nombre del pod menos, en este caso df -h y el barra data, veremos cómo tenemos aquí nuestros 10 GB. Y ahora podemos hacer lo mismo con el kubectl exec de antes. Si cogemos y hacemos ahora un touch y creamos un archivo llamado A, y ahora después cogemos y hacemos un ls-s con otro kubectl exec, ls-l del barra data, vemos cómo tenemos el archivo creado. Como hemos visto en este vídeo, hemos simplemente querido explicar cómo funcionan las storage class de una forma muy sencilla, cómo funcionan los PVCs, como resultado tenemos a los PV. Hay que entender que podemos trabajar de otra forma, podemos directamente crear un PV, directamente podemos tener un montón de parámetros en nuestra storage class, tenemos un montón de ediciones entre los PVC y podemos conectarnos con diferentes tipos de discos, podemos conectarnos por ejemplo con componentes como Trident, con un CSI. Hay 1000 formas para trabajar con el almacenamiento y dije que había un posible curso solamente de almacenamiento, pero con estos 3 ejemplos he querido que vierais cómo funciona el almacenamiento y la semana que viene continuaremos. Espero que os haya gustado y nos vemos en 7 días. Do you think your project infrastructure is well set and maintained? We know for sure there is always room for improvement. If you are uncertain where to begin, let's first do an audit of what you already have. We will review your setup from every angle: performance, cost, security, high availability, automation, and provide you with a detailed roadmap of which direction your infrastructure should go, generate concrete tasks for you to implement, or even take on your infra entirely, if you let us, of course.